Una vez más. Una vez más. Por 9º año consecutivo. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing June? Cásate con Marta de Baile. Who cares, baby? I think I wanna marry you. 2018. Próximamente. 10:37 de la mañana en W Radio. Vamos a hablar de esto, les digo por qué, cuentavientes. Porque una vez que tienes un aneurisma abdominal, y ahorita les vamos a explicar por qué eso existe en el estómago, y se te rompe, el 50% de los pacientes no llegan al hospital. Albert Einstein se murió de un aneurisma Oye, mi tío, no seas rota. grosera. Tu tío. Ajá. ¿Cómo se llamaba tu tío? Mi tío Julián Grajales. que en paz Ay, descanse. Julián, que Dios lo Ajá. tenga en su santa Hermano gloria, de mi abuela. hija. Pero les digo algo, hay que saber de todo, siempre se los hemos dicho. Y no es que los queramos volver hipocondríacos, pero les digo algo, en este programa hemos salvado vidas de lo que ustedes han aprendido, ¿eh? De lo que ustedes han aprendido. Y el doctor Manuel Marquina es angiólogo, es cirujano vascular y endovascular. Está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, experto en el tratamiento de varices, accesos vasculares, enfermedades arteriales femorales, enfermedades de las carótidas, aneurismas de aorta abdominal, accesos vasculares, y está en el Centro Médico ABC, en el Hospital ABC Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Y no se preocupen, ahorita les voy a dar el teléfono del doctor, pero vamos a empezar por clases de anatomía. ¿Estamos listos? Buenos días, profesor. Hola, buen día a todos. ¿Nos puede decir qué es la aorta? Sí, la aorta es el... ¿Así vas a estar? ¿Qué tal se pone? Rebeca, La regáñalo. aorta, dícese de ese órgano. Doctora, sí, No mira, es la un aorta órgano, es- estúpida. Es una vena, ¿no? ¿Es una vena? Es una arteria. Es una Es una arteria. arteria. Es una arteria. Ya, ponte serio. No, Ya. es Manuel. una arteria. Ya, serio. Ok. ¿Qué es la aorta? Es la arteria más grande del cuerpo y nace en donde está el corazón, a nivel del tórax. Tiene la forma de un bastón que regularmente corre hacia el lado izquierdo y manda su trayecto, corre por el tórax y luego hacia el abdomen. Y en la parte baja del abdomen se divide para continuar el riego hacia las piernas. Ok. Es el equivalente, tiene físicamente el diámetro de una manguera De con la regar que el, regamos el el, ¿Es patio. broma? el pasto. O sea, sí es una- regular mide, no, de diámetro Ah. 2.5. De longitud en el abdomen regularmente mide 18, 20 centímetros, dependiendo de la... No, a ver, de de la diámetro estatura. 2.5 centímetros. A ver, Una manguera con la Una que pulgada. riegas tu jardín. pues es como de sonda, ¿no? Una pulgada más o menos. Y de Así largo es. como una regla de las de De 20 plástico. centímetros, así es, en la zona del abdomen. Oye, pues sí es santa arteria, ¿eh? Sí, aquí lo importante es cómo se comporta. O sea, la aorta se encarga de enviar el riego sanguíneo a todo el organismo. De ahí nacen todas las ramas hacia los brazos, hacia el cerebro, hacia las piernas y hacia todos los órganos del abdomen y del tórax. O sea, para es el arriba y para abajo. Es el conducto principal del organismo. Y de ahí viene la importancia de lo que estamos Hablando. platicando, sí. Ahora, Eh, nada más dime una cosa. Abajo, si ahorita ven el Twitter, abajo, o sea, del estómago, la aorta se divide en dos, como si fuera una Y. Así o sea, es. hay una, te va a gustar, bifurcación. Exacto. Hay una bifurcación. Y de ahí salen todas las venas y las arterias. Así ¿Arterias? es. No, venas. Las arterias, Ajá, para irrigar las piernas, los pies. así es. Son las que regularmente les digo a mis pacientes que encontramos en los dibujos de color rojo. Esas son las arterias que mandan la sangre con oxígeno y nutrientes y las venas las regresan, que fue el tema que platicamos en programas anteriores. Pero en este caso las arterias, que son las que suplen el flujo, de ellas la principal, que es la aorta, es la arteria más grande y es la que suple el riego a todos los Ahora, órganos, ¿no? sobre el aneurisma de la aorta abdominal, porque les digo una cosa, qué preocupación. Digo, no tengo idea de los síntomas, pero
No hay padecemos casi. tanto del estómago, colitis, gastritis, reflujo, distensión, unos estreñidos, otros sueltos del estómago con Bristol 6 y 7, que retortijones, gorgoreos. A cada rato estamos con los cuentos del estómago. Qué miedo que en una de esas no sea un cuadro de colitis o no sean espasmos porque te cayó algo mal, sino que sea una aorta inflamándose. Ahorita que nos explique por qué. Sí, vas. lo que comentabas hace rato, por ejemplo, el físico más notable del siglo pasado, Albert Einstein, falleció de una aorta rota. El expresidente francés, el general Charles de Gaulle, también. Joe DiMaggio, o sea, muchas personalidades. Y esto cae al tema de que en un momento no se diagnosticaban. Y ahora parte de nuestra labor como doctores es identificar en tiempo para que no llegue al punto en el que esto pueda ocurrir, ¿no? A todos niveles. Ok, entonces, ¿qué es un aneurisma de la aorta abdominal? Sí, el aneurisma es una dilatación anormal de la aorta, es decir, como comentábamos, la aorta regularmente tiene una estructura tubular y hagan de cuenta ustedes como si pusiéramos en esa manguera, como si la apretamos con el flujo abierto, y entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a dilatar, se hace un chipote literalmente, y es el origen de la palabra. Y el tema con esto finalmente es que nosotros en una población en México de 120 millones de habitantes, de cuyo porcentaje actual puede ser del 10% de la población, esto es una enfermedad que regularmente se presenta o se manifiesta a los 60 años en adelante. Es raro que ocurra antes de esta edad, en algunos casos especiales cuando las capas de la arteria suelen debilitarse más de lo habitual, pero generalmente es un problema de los adultos hacia adelante, 60 para arriba. Y entonces ahora comentaremos los factores de riesgo, que finalmente es uno de los que nosotros tenemos que considerar cuando revisamos a un paciente o invitar a una persona que vaya a revisarse para asegurarnos que su aorta está en buenas condiciones. Entonces se hace un chipote. Y lo que ocurre con las leyes de física regulares es que si nosotros a un globo, por ejemplo, los que hacen los payasos largos, le pones y le sigues inflando, se va a dilatar y esa pared se va a debilitar. Y si no lo identificamos en el tiempo, se va a romper. Y una ruptura, pues es fatal. A ver, literal se rompe la pared de la arteria. Se rompe la pared. Si me pudieras dar esa pared en algo que conozcamos nosotros, será la capita de un chorizo de Toluca. ¿Grosor de qué? Miren, Grosor más que nada. Sí, el grosor de la pared se adelgaza. Recordamos que la arteria, la aorta y todas las arterias tienen 3 capas, que es la de adentro, pero la media, que es la que tiene los músculos, es la que se afecta. Entonces, literalmente, se va haciendo más delgadita hasta el punto en el que revienta por el sitio de menor resistencia. Y la aorta manda el flujo pulsátil. Recuerden que mientras nosotros platicamos, nuestra aorta está latiendo y está mandando sangre pulsátil. Bombeando, claro. Sí. Si el corazón bombea. Así es. La aorta traduce el riego sanguíneo y eso hace en una pared enferma que se vaya dilatando hasta el grado en el que se rompe. A ver, ahora, ¿por qué es fatal? Porque a la hora de que se rompe, se te riega por dentro, en todo el abdomen, sangre. Sí, hay 4 sitios regulares donde se rompe, pero los pacientes que no llegan, que comentabas de tu familiar, Rebeca, es cuando se rompen a una zona libre, es decir, a la zona del abdomen. Y Marta comentaba que hay personas que pueden tener dolor o terminan de comer, tienen algún disconfort y pueden pensar que es la colitis, que les cayó mal la comida, pero si son personas mayores de 60, fumadores, hipertensos o con antecedentes en familia de que tuvieron ya esta enfermedad, entonces deben de revisarse y asegurar que ese dolor no es causado por que la aorta está enferma. Y al mismo tiempo, así como se van hacia adelante, hay personas que se quejan de dolor de columna y a los de 60 en adelante muchas personas pueden tener molestias, así es. Y ese es otro sitio a donde el chipote puede crecer. Ese es porque el chipote puede crecer hacia adelante, puede crecer hacia atrás. En algunos casos puede llegarse a conectar el chipote con la vena
con la vena de un costado que es la cava. Y esto mandar un flujo anormal y los pacientes pueden tener sensación de cansancio, fatiga. Y el otro sitio en donde se puede conectar el chipote es en el intestino delgado, en el duodeno. Y entonces puede llegar a ser tal la fuerza del chipote que empieza a conectar y empieza a sangrar, pero por el intestino. Esos son los 4 sitios, pero los más frecuentes es hacia adelante, hacia el abdomen, que fue lo que seguramente pasó, y a la parte de atrás, que es cuando empiezan a tener algo de dolor en la zona de la espalda y la inflamación del intestino, y eso se confunde frecuentemente, ¿no? Claro, porque puedes decir, hijo, traigo un dolor en la cintura, y entonces voltea a tu amigo y te dice, ay, es que ha de ser tu nervio ciático. No, idiota, en 3 horas se le va a reventar la aorta. No, ¿qué te pasa en 3? O sea, ya cuando se te revienta, no hay de, ay, se desmayó, llévenlo al hospital y ya no salió. Así Nada es. ¿Por qué es tan letal? Como porque es la arteria más grande del organismo. Entonces, imagínate la presión directa de tu corazón con la arteria rota. Si a los toreros, cuando los pican en la ingle, que es ya una de las ramas de la aorta, se pone grave la situación y si en minutos no lo resuelves y no le pones la mano y se repara, a nivel del abdomen estamos hablando de la arteria más grande. Entonces puede que no te dé tiempo de resolverlo. Ahora, no es un tema tan agudo, regularmente se va dilatando poco a poco y puede haber manifestaciones previas de que habían tenido algo de dolor, pero prefirieron no ir al doctor, seguramente fue algo muscular, tomaron una pastilla, pero cada vez va siendo más al grado en el que puede llegar a ser. Sí, claro, no es de 0 a 100 en 10 segundos. Es muy raro. O sea, no es de está normal a se infló en 10 segundos. Así No, es. Se va inflando poco a poco, Claro, ya traía esa hasta que inflamación. revienta. Pero, sí, y dependiendo de las características, hay algunos que no avisan absolutamente nada. Es decir, pueden no tener ningún síntoma y de repente se acaba. Y es una de las causas de las historias frecuentes que escuchamos de que alguien de un día para el siguiente ya no lo logró. Este nada más Pero dijo, a ver, vieja, ayúdame. A ver, Bye. danos otra vez, como vieja, ayúdame, y cayó redondo. Se paró, comieron, se paró, mi tía se quedó en la sala, él caminó a recostarse porque dijo, ay, me siento así como raro, no dijo me siento mal, me dijo raro, como un malestarcillo que no identificas, Así ¿no? es, así es. Y me imagino que se paró porque fue en el baño donde lo encontró tirado. O yo que le dijo, ¡ey! O sea, ayúdame. Llegó y le dijo, vieja, ayúdame. Y ahí, o sea, fue lo único. Ya no hubo chance de nada. ¿Y por qué cuando comes? ¿Hay una razón? No. Se relaciona. Terminas de comer y hay una cosa que se llama marea alcalina. Es decir, cuando tú comes y después de comer te da algo de sueño, quiere decir que parte de tu flujo sanguíneo que va al cerebro y a los brazos se va al intestino porque el intestino está trabajando después de que comiste. Eso es el mal del puerco. Esa es la marea No alcalina. se llama marea alcalina. Okay. El mal del puerco es marea alcalina. Sí, en realidad ¡Qué pones cool! a trabajar el intestino. Ajá. Y eso hace que te genere una relación, ¿ves? En esta zona. Ahora, el 80% de los aneurismas no se detectan porque no dan síntomas hasta que ya están grandes o ya están a punto de romperse. Claro. Esa es la importancia de platicar del tema. Es como una persona hipertensa que no sientes que estés con la presión hasta que no vas y alguien te toma la presión porque acompañaste a alguien de la familia, te la tomas y entonces resulta que la tienes alta. Y es el momento adecuado en el que tú tienes un tiempo de manera responsable o decides irte a revisar con el médico y es cuando te dan tratamiento. Lo mismo pasa con la aorta, es un tema circulatorio. Entonces, si tenemos factores bien identificados, nos ocurre más a los hombres en una relación de 4-1. En el abdomen es mucho más frecuente que en otros sitios del organismo, que por ejemplo en el tórax. Y además para nosotros ahora como especialistas es mucho más sencillo hacer una revisión vascular, inclusive con los mismos compañeros médicos. Por ejemplo, como no se detectan porque no te duele o tienes algo de molestias que puedes pensar que son de columna o del intestino, si tú vas al gastroenterólogo o vas al urólogo para tu screening y te hacen una tomografía, o tienes un problema de lumbalgia, porque pueden haber varias situaciones. Sí puedes tener un problema de columna, pero cuando te hacen la resonancia, ahí sale. Y entonces el equipo de radiología regularmente hacen unas descripciones muy detalladas e identifican y te dicen, tienes degenerada la columna, pero además te encontramos un chipote.
Claro. Esos son los que se detectan incidentalmente. Pero si yo, al cumplir 60 o 65, después de haber sido un fumador hipertenso, con o sin historia de haber tenido aneurismas, entonces yo debo de ir al doctor, al angiólogo, al cirujano vascular, a hacer una revisión y asegurarnos que Que la tu aorta aorta está está bien. en buenas condiciones. Oigan, Claro. les digo una cosa para todos los que están escuchando que ya están en los 60s, pero para todos los que tienen papás y abuelos en esa edad, Sin duda. oigan, Sin que duda. se vayan a ver. ¿Quién lo ve? Un cardiovascular, un Sí, vascular. los angiólogos y los cirujanos vasculares. como Cirujano nosotros vascular, los, como tú. los periféricos los llamamos. Igual el área de cardiotórax, radiología, los urólogos cuando ven los estudios, ginecólogos, las mujeres lo presentan menos, pero igual en los estudios ginecológicos también hemos Aparece. llegado a encontrar este tipo de situaciones y es súper importante Ecografía de abdomen. detectarlo. también sale. La ecografía, Rebeca, es el paso 1 y es hacia donde voy cuando nosotros revisamos a un paciente. De hecho, actualmente estamos en los hospitales haciendo literalmente el programa de detección de aneurismas en etapas tempranas y es una cuestión que te lleva... Nada. Pasas, Yo nomás por te morbosa me hice reviso. la del Claro. estómago para Claro. ver mi páncreas, para ver En la colonoscopía no sale, ¿eh? En la colonoscopía puede no salir, pero parte de los estudios complementarios cuando te hace una colonoscopía sin duda va a ser una tomografía. Endoscopía. Y él no, tampoco. a menos que estuviera muy pegado al duodeno. Pero lo que hacemos nosotros es que si tienes un aparato, te tardas 20 segundos. Un aparato de ultrasonido con un transductor Nada, es- abdominal, en menos de 1 minuto rastreas. No tienes, bueno, pues estás Vámonos. perfecto, te das una revisión y listo. Y si tienes, bueno, dependiendo del tamaño, cuando son muy pequeños, incipientes, tienes que vigilar cómo se comporta. Claro. Si mide de 3.5 a 4.5 en promedio tu aorta, entonces quiere decir que la tienes dilatada, pero tienes que vigilar en un tiempo que no crezca. Si no crece, entonces estamos en zona tranquila. Y si crece, tenemos que tratarlo Ok. por la consecuencia. Ecografía abdominal. Así es. Eso es lo que le tienen que pedir a su cirujano vascular Así o a es. su angiólogo. Así es, que es un estudio que no es invasivo, Nada. que está al alcance de todos. Todos los vasculares tenemos entrenamiento para poder poner el ecógrafo y con eso, si sale positivo, entonces hay que mandar a hacer una tomografía para tener una imagen ya muy específica y documentar qué es lo que se tiene que... Claro. Oye, regresando del corte, pero dice aquí una cuentaviente, bueno, es un cuentaviente, gracias Rafa. Y bueno, sentimos mucho lo de tu papá, de 73 años, se murió en noviembre del año pasado de un aneurisma de la aorta abdominal, teniendo un dolor muy fuerte entre 10 y 11 de la mañana. Se le operó de emergencia a las 11 de la noche. Muchas horas, ¿no? El tiempo es apremiante. ¿Y era necesario operarlo y anestesiarlo o más bien de esas alturas dejarlo morir? Bien, ese es un tema que debemos de evaluar nosotros como médicos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos en ese momento y como personas, pero debemos de darle siempre el respeto como seres humanos bajo las decisiones tomadas muchas veces de la familia, porque a veces los pacientes ya no están en condiciones, empiezan a tener un tipo de desmayo porque les baja la presión. A la familia se convierte en una cuestión de mucho estrés porque ellos tienen que tomar decisiones en esos momentos tan difíciles y es muy difícil definir el punto exacto en el que pero tenemos que ofrecer siempre Sí. nuestro máximo tratamiento. Regresando del corte, el doctor Manuel Marquina, angiólogo y cirujano vascular, nos va a contestar la pregunta de los 64 millones de euros. Del me duele horrendo a me tienen que operar, ¿cuánto tiempo nos da? O sea, máximo para que no nos pase nada. ¿Qué significa? Porque aquí pregunto una cuentaviente, aumento de la aorta, ¿qué es eso? Y otras historias tremendas de cómo a la mamá de una cuentaviente se le subió la presión horrible, dejó de ver de un ojo, la operaron de emergencia en el Hospital Español, gracias a Dios quedó sin secuelas, pero estuvo fuertísimo. ¿Por qué estamos hablando del aneurisma de la aorta abdominal? Porque tristemente, el 50% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital y es algo bastante común, ¿eh? Regresando del corte con el doctor Manuel Marquina, no se vayan.
Son las 11:08 de la mañana en W Radio Cuentavientes y estamos en una conversación que veo que está resonando con el doctor Manuel Marquina, que es angiólogo, que es el especialista en venas, arterias, todo tipo de capilares. ¿Se dice capilares? Sí, capilares. Sí, capilares, sí, ¿no? Capilares. Capilares, ¿no? Y es cirujano vascular y endovascular. Y nos vino a platicar de algo de lo cual tenemos que todos estar pendientes porque al final la aneurisma de la aorta abdominal, por si no sabían porque pasaron de noche su curso de anatomía, ¿en qué año te lo dan? Como en quinto de prepa, ¿no? En sexto de prepa, quinto de Exacto. prepa. Quinto, sexto. La aorta que viene del corazón pasa por la cavidad del abdomen, se abren dos y es lo que irriga la sangre al resto de las venas, para las piernas, para el resto de los órganos, para los pies. Y entonces esa aorta abdominal, cuando se inflama, cuando se hincha, puede romperse la pared y literal que haya una hemorragia abdominal. Y básicamente lo que nos dejó locos es que el doctor Manuel Marquina nos acaba de decir que el 50% de los pacientes se mueren antes de llegar al hospital y que es súper fácil confundirlo con un dolor de espalda baja o con un dolor del estómago. Entonces, antes del corte nos han mandado muchísimos mensajes, Manuel, diciéndonos de que, por ejemplo, dice, ¿puede el doctor explicar la diferencia de los síntomas entre el aneurisma abdominal y una colitis o una gastritis o un dolor en la espalda baja? O sea, como muy claro, para que estemos todos ojo al Cristo, porque le pasa más a los hombres y alrededor de los 60 años. Así es. Muchas de las molestias en el abdomen pueden ser molestias que les llamamos vagas, es decir, igual te puede doler en general tu abdomen y puede ser una o la otra cosa de inicio. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos una molestia en el abdomen, que ya tenemos, es muy importante que nosotros, todos los seres humanos, y eso le digo a mis pacientes, a veces y Albert Einstein precisamente decía, es más importante la imaginación y la lógica que el conocimiento. Alguien no necesariamente siendo médico, sabes que si tienes un tema de colitis previa, que comiste muchos irritantes, que puede estar relacionado a esa parte, lo más probable es que pueda ser relacionado a síntomas digestivos. Y si eres una persona que tienes menos de 60, que no eres fumador, que no eres hipertenso, no parece ser la historia. Si eres un hombre que fumas mucho y tienes dolor, y ese dolor te tomas lo que tengas en casa para tu malestar abdominal y no mejora, debes de revisarte de inmediato. Esos son síntomas inminentes. Un dolor, cuando una arteria está empujando o está molestando, puede ser progresivo. Y si tú tuviste ese dolor, llega un punto donde te duele demasiado, quiere decir que dejaste pasar momentos muy importantes y entonces ya estás en el punto en el que todos tenemos que correr y es cuando se vuelve fatal la situación. El desenlace, claro. Es muy difícil identificarlo, pero hay un sentido regular de lógica. O sea, oigan estas historias de terror, cuentavientes, y gracias por compartirlo porque esto nos educa. Una amiga de 30 años la operaron de la vesícula hace 15 días, nos cuenta Moni. Tose mucho y siente reventar algo en su estómago. Se mira y se ve lleno de sangre. Se muere. La pregunta es, ¿pudo ser un aneurisma abdominal? ¿Alguien tan joven puede tenerlo? Muchas veces cuando nos han llamado en la sala de quirófano, por ejemplo, el equipo de nuestros colegas de urología, o los cirujanos generales, los gastrocirujanos, meten a un paciente inclusive con una sospecha, por ejemplo, de una apendicitis complicada y al momento de hacer la laparoscopía o al momento de hacer la cirugía identifican que está el chipote inflamado porque la aorta está en la parte de atrás de los intestinos. Y en ese momento nos llaman de emergencia para que tomamos la mejor decisión y en ese momento se opta por el tratamiento actual, que puede ser el tratamiento quirúrgico abierto, es decir, claro, una reparación abierta, se expone el abdomen y en términos muy específicos, lo que platicamos de la manguera con el chipote, retiramos ese chipote y le ponemos una manguera nueva. Bien. De plástico. Sí, no Esa es la pegas. cura. Ese es el tratamiento abierto, esa es la cura.
Y el otro tratamiento le llamamos endovascular, que a través de las ingles ponemos como un pantalón dentro de la arteria para evitar, el pantalón queda por dentro de la manguera, para evitar que ese chipote siga creciendo y se pueda romper. Y eso lo podemos hacer con un dispositivo, como si fuera una camisa. Efectivamente, y la metemos colapsada, la tenemos guardada como cuando guardas un paraguas y al momento de desplegarlo se abre y queda un tubo por dentro de la arteria que permite el paso por el tubo recién colocado y eso le quita la presión al saco. Eso se llama exclusión de aneurisma, que es el tratamiento endovascular. Es el tratamiento que se realiza prácticamente en todo el mundo, ya se hace. Y esto va si el paciente está en buena condición de su corazón, si no está en muy malas condiciones generales, si no tuvo ya infartos, etcétera. Entonces, y es un paciente joven, se puede reparar abierto. Abierto quiere decir hacemos la herida Claro, en el abdomen y la totalmente. reemplazamos. Y si el paciente ya tiene riesgos, porque frecuentemente como son fumadores de hipertensos, pudieron haber tenido ya algún infarto. Sí. Entonces tal vez las condiciones hacen para que sea mejor por el abordaje. No, pero esta de la vesícula, se hubiera dado cuenta en el momento que entró el doctor. Probablemente el cirujano en ese momento, si fuese un aneurisma, Digo que no. en ese momento lo pudo haber identificado. Exacto. Yo creo que fue otra causa. Es que les digo una cosa, por eso de verdad para nosotros en este programa es tan importante hablar de temas de salud, porque les digo algo, es impresionante, pues como no somos un doctor como el doctor Manuel Marquina, como no estudiamos medicina, como que nadie nos enseña y sabemos como muy poco de cosas que deberían de ser de veras obvias. Dice aquí una cuentaviente que su hijo de 11 años padece muchísimo del estómago y que en el seguro pues le mandan paracetamol. O sea, que perdón, pero no entiendo por qué el paracetamol de entrada para el estómago. Pero te digo algo, hija, no te quedes con esa duda. O sea, lleva a tu hijo a un pediatra gastro. Ahorita dale el teléfono al doctor Pablo Casaubón, que es pediatra gastroenterólogo, y que le checan el estómago a tu hijo. Porque claro que hay niños de esa edad que pueden tener gastritis, colitis, reflujo, muchísimas cosas, y que el niño esté sufriendo porque la gente a su alrededor no resuelve. Por un mal diagnóstico. Punto. Claro. Sí, lo que platicábamos con Rebeca es que es tan sencillo algunas veces, y nosotros como especialistas, a veces vale mucho la pena darte una vuelta, asegurarte que todo esté en orden, y a nosotros nos toma unos minutos identificar. Si todo está bien, bueno, pues ya te vas tranquilo a casa, te vas con recomendaciones y sigues tu... Claro, y les digo una cosa, aparte del servicio social que hacemos acá, es que todos los doctores que traemos cuentavientes, les juro que aparte de ser unas eminencias, como el doctor Manuel Marquina, que es angiólogo y es cirujano vascular y endovascular y es especialista en arterias, pero en aneurismas, pero en varices, son gente lindísima y con una gran vocación de servicio. Y si ustedes los llaman y les dices, oye, yo no te puedo pagar la consulta completa, o yo nomás tengo esta cantidad de dinero, o no tengo un centavo, se los juro que no les dirían que no. Entonces, o miento, Manuel. Así No, es, claro. de hecho, estamos haciendo un programa, todos los cirujanos vasculares estamos en la propuesta de buscarlo y estamos generando programas inclusive sin costo, Sí. que te toman 20 minutos hacer una revisión general, identificar qué se puede hacer y si no lo tienes te vas a casa tranquilo y si lo tienes, bueno, ya identificamos qué es, vigilarlo y el tratamiento. Claro. Correcto. No, les digo algo, o sea, nuestra chamba es también darles a ustedes la oportunidad de tener acceso a estos doctores. Tengo un comentario de Alicia Pimentel. Ajá. Dice, un dolor de ingle se puede relacionar con un problema de aorta abdominal. Tengo años con él y no localizan nada. Puede ser una causa. Regularmente tendría que revisarlo, Alicia. Tendría que verte de manera muy específica y frecuentemente identificamos otras causas que pueden generar dolor en la ingle. Sin duda, revisamos a muchos pacientes en la zona de la ingle porque ya lo revisaron los cirujanos, los urólogos, etcétera, pero frecuentemente encontramos alguna historia y lo que sí te podría decir es si no lo tienes, ¿no? Y eso Sí. es súper importante. Ya por lo Claro. menos por descarte. paz. Por descarte. Sí. ¿Le puede dar a gente menor de 60 años? ¿Y Sí. le puede pasar esto a un niño? Es muy raro que ocurra en niños, sí puede ocurrir, pueden
nacer con defectos de la aorta. Regularmente se identifican al momento del nacimiento o en etapas tempranas y frecuentemente se da seguimiento. Es muy difícil que tú trates la aorta de un pequeñito porque hay que esperar a que se desarrolle, a menos que tenga otras causas dirigidas y que se tenga que reparar. Y existe el equipo de cardiocirugía pediátrica para esa zona. Somos un equipo enorme, ¿no? Claro. Déjenme decirles que les estoy mandando por redes sociales los datos del doctor Manuel Marquina para todos los que tienen varices, para todos los que tienen accesos vasculares, enfermedad arterial femoral, enfermedades de las carótidas, aneurisma de la aorta abdominal, accesos vasculares, lo que tenga que ver con arterias y vasos. El doctor Manuel Marquina está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Santa Fe. El teléfono de su consultorio es 1664-7090. En Facebook, Fundación para la Investigación de Padecimientos Vasculares AC. Igualmente en Twitter lo encuentran como D de dedo Manuel Marquina. Doctor, un placer tenerte aquí como siempre. Igualmente. Muchas gracias. ¿Les puedo contar una historia? Sí. Que viene al caso, no vaya a ser, fíjense que... O sea, viene al caso porque les juro, a mí me trauma ¿Qué? que pasen tragedias por falta de información. Les voy a contar esta historia que es de gritar. Mi carpintero adorado, un talento, un maestro de la madera, hace como 6 meses estaba muy cansado y le meten una inyección de vitamina B. ¿Ok? Sí. Corte A los 15 minutos empieza, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Se lo llevan de volada al hospital y se dan cuenta que estaba teniendo un choque anafiláctico. Alérgico, ¿okay? a la que sustancia. Era alérgico a la vitamina B. Bueno, le meten adrenalina, o sea, y lo sacan adelante. Eso fue hace como 6 meses. Pasa el tiempo. El domingo hace 2 semanas llega su familia a visitarlo y les dice, no, pues es que estoy con mucha chamba y me duele muchísimo la garganta. No, pues vamos al doctor. No, es que mi doctor no está. Bueno, pues vamos a la clínica de la esquina. Llegan a la clínica, cuentavientes, y la clínica está cerrada. Entonces dice él, pues vamos al doctor que está en la farmacia, ya saben, pues a ver qué me diga. Entonces llegan y le dice, oye, es que estoy muy mal de la garganta y no me siento muy bien, pero soy muy alérgico a muchas cosas, entonces pues como que me da nervio. Entonces le dice, no se preocupe. Le da un desinflamatorio y le da otro medicamento. Se regresan a su casa. Se toma el medicamento, no el desinflamatorio, el otro. ¿Ok? Y a los 5 minutos, llévenme a la Cruz Roja, me siento fatal. A los 5 minutos, en el coche, se desmaya. Pierde conciencia. Llegan a la Cruz Roja, lo bajan. En la Cruz Roja, lo empiezan a ver. Le meten un defibrilador. No lo logran reanimar. En la Cruz Roja, digo, no me sé bien la historia, ese detalle, dicen, aquí no tenemos la maquinaria para sacarla adelante. Llévenselo a la clínica privada que está aquí. Entonces, esta gente, que evidentemente no tiene esos montos de dinero para llevarse a una clínica que era la más cerca, se van a la clínica. De que él pierde conciencia a que llegan a la clínica... No, ya pasó media hora. Ya pasaron 15 minutos. Llega a la clínica, le meten 9 inyecciones de adrenalina, le meten otra vez el defibrilador y lo meten en un coma inducido. Por supuesto, yo vengo llegando a la Ciudad de México, me llaman y me cuentan todo esto que está pasando. Entonces empezamos a operar y, to make a long story short, les digo, ¿qué fue lo que se tomó? Sí. No, pues una pastilla que se llama no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo inmediatamente en el coche en Google veo la pastilla. No se tomó el desinflamatorio, se tomó la otra. Y la otra es un multivitamínico de vitamina A, vitamina E y vitamina B. Sí, Y eso fue lo que le dio la alergia y le dio un choque anafiláctico. Y para hacerles una historia larga, corta, está en el hospital desde hace 2 semanas, ¿En coma? con daño cerebral, No, güey. en un coma inducido. Ya lo despertaron hace 3 días, sigue con entubado. Claro. Y pues los doctores dicen que no hay nada más que hacer
Y está... que va a tener secuelas graves Oh. y que están esperando básicamente a que se muera. Entonces, mi coraje era, ¿cómo es posible que nadie en ese momento, saliendo de esa farmacia, googleó qué era la segunda pastilla que le dieron? Sí, Porque claro. si hubieran visto que era un multivitamínico, que tenía complejo B, No se lo dan, claro. no se lo dan. Pero No, y aparte- nadie lo googleó, nadie preguntó, nadie averiguó, nadie supo. ¿O por qué pasó, Manuel? Y el doctor, yo creo que es extraño que seas como alérgico a a la vitamina B, ¿no? Sí, no es lo común, pero puede haber alergias y alergias severas. Claro. Entonces, al punto que comenta Marta, y estoy 100% de acuerdo con Puede eso. ser. Es que dense un minuto, deténganse, vean, pregunten. Si hay una sospecha de algo que no está bien, eso hace la diferencia de que alguien puede estar tranquilo o que se genere una complicación innecesaria grave. Pero les digo una cosa, por una estupidez. Sí. Por una estupidez. Y este hombre que está, imagínense ustedes, pues tú sabes de eso, 17 minutos sin oxígeno en el cerebro. Claro. Sí, es... Y ahora, con un extraño alto- que le haya recetado un multivitamínico. En vez de, tómate un Febrax y tómate este antibiótico. Sí, ¿no? son Bueno, ponle que el antibiótico no por la alergia. Tómate esta cosa, pero un multivitamínico también está Sí, como muy... No, Ya pero era, si ya ya le tocaba, hombre. tuviste una alergia a vitamina B, pues obviamente checas todo lo que te Ya, mandan. perdón, tampoco es juzgar, pero él no le dijo, es que soy alérgico a la vitamina B, doctor. No, es que él era alérgico a muchas cosas. Ujú. O sea, mi hija Camila es un problema cuando se enferma También es porque muy es alérgica a alérgica todo. a las sulfas, a las cefalosporinas y a la penicilina. A ver, encuéntrale un antibiótico. Sí, no. No salimos de la citrocin. Sí, es la No, locura. pero entonces uno tiene que saber, uno tiene que investigar y por eso de veras todos los días hablamos de temas de salud que de repente ustedes dirán, ay, o sea, qué flojera saber sobre la aorta abdominal. Pero les digo una cosa, las historias que nosotros recibimos aquí en redes sociales, en el mail, Son de de la terror. cantidad de gente que gracias a algo que oyó se le prendió el foco y tomó una decisión diferente que le salvó la vida o que evitó una complicación mayor, es impresionante. Entonces, yo, al contrario, Manuel, te agradezco que doctores de tu nivel vengan a compartir su tiempo y su experiencia para educarnos a todos. Al contrario, gracias. Y es muy importante lo que mencionas, la información de un detalle y una recomendación. Y es mejor, siempre les digo a mis pacientes, es mejor que vengas, que te revises y que nos aseguremos que todo está bien, a que tengas un problema, que creas que estás bien y que no lo estés. Porque ya cuando lo tienes, ya no hay manera de revertir. Ya a nosotros nos toca recibirlos. Y es una realidad. Y uno cree que no te pasa hasta que ya lo tienes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por eso les digo una cosa, yo siempre insisto que tengan el directorio que tenemos tanto en Revista MOA como en Bebemundo, como en martadebaile.com, de estos impresionantes doctores, porque en una emergencia, sepan que ustedes, por ser cuentavientes de este programa, van a tener acceso a lo mejor de lo mejor. Y porque desafortunadamente tenemos un sistema de salud pública súper deficiente. México está más enfermo que nunca, entonces no hay presupuesto de salud que alcance. Y por eso nosotros tenemos que estar informados para tener decisión y corresponsabilidad de nuestra salud en nuestras manos también. Nosotros tenemos la propuesta de considerar, por supuesto, en la revisión a todo este tipo de pacientes, porque entendemos, como dice Marta, si tú llamas al consultorio y te dicen el costo de la consulta, eso nunca los debe tener. La parte administrativa no nos debe tener. Nosotros estamos abiertos, este es el objetivo de venir a comentarles la experiencia y todos serán bienvenidos. Por cualquier vía tenemos gente que nos hacen preguntas vía electrónica, etcétera. Algunas personas se pueden trasladar a la ciudad. Y en todos lados hay alguien que los puede revisar. Es decir, con cualquier especialista certificado del área, lo más probable es que estén en muy buenas manos, ¿no? Claro. Pues gracias, Manuel. Gracias a Yo ustedes. les quería contar esta historia Muy bien, porque ¿no? me Sí. parece insólito lo que pasó. Se lo juro que lo digo con el ceño fruncido, porque ustedes tienen que estar... No, y hay que ¿qué tal? revisar, Yo hay que revisar. No, porque ustedes tienen que tener control y no... ¿Y saben qué les voy a pedir a de manera- ciegas no. y sin saber nada. ¿Pero Claro. qué pastilla? Pues no me acuerdo. ¿Pero cómo se llamaba? Pues no sé. ¿Y cada cuánto? ¿Pero Pues qué no, era? es que no pues me no acuerdo. entendí. Exacto. No pueden ser así. Fíjense muy bien Pregunten también. todo. Claro. Aunque Fíjense, le caigan fatal al doctor, te vale cola. Exacto. No, al contrario. La verdad. Y fíjense Eso muy es- bien cada vez porque el otro día compró un medicamento rápido,
O sea, estuve a 2 de tomármelo así, inconsciente, hasta que veo la cajita y era, en lugar de lo que yo necesitaba, era una cosa para la cistitis. Sí. Y yo era gripa. ¿Sí me explicó? Sí, sí ha pasado. Ahí me regresé a la farmacia y decirle, señorita, o sea, ya me dio cosita, porque ese error la corren. Claro. Imagínate. Claro. Sí, Imagínate a una persona de la tercera edad. Por ejemplo, sí, claro. Hay un analgésico cuya letra se invierte y se convierte en un antiarrítmico para el corazón. Entonces, sí ha pasado. Esta es una ¿Ves? historia Claro. de un Y paciente. ayer les digo, ¿pero cómo va? ¿Pero qué dicen los doctores? No, pues sigue con el respirador, con, ¿cómo se llama? El ventilador, metido en la tráquea. Sí. Y hoy en la mañana estaba tosiendo y vomitando sangre. Y yo, ¿y qué dijo el doctor? Pues que era normal, que a lo mejor tenía una úlcera. Entonces yo, claro que, a ver, ¿es normal? No, sí, Digo, hay- yo no soy neumóloga, pero ¿es normal que No, esté sí. vomitando por el sangre en el ventilador? No, se debe de identificar la causa, se debe de dar una explicación de qué es lo que está pasando y actualmente la medicina es muy poco lo que nos deja Sí, al a lo adivinar. a lo misterioso. Sí, sí, sí. Actualmente es casi todo, Todo le lo podemos puedes, poner nombre y claro. apellido como todas estas situaciones y hacer una propuesta y ustedes deben de estar, todos los pacientes tienen el derecho de estar debidamente informados y enterados y de acuerdo con los tratamientos. Claro. En fin, bueno, pues así las cosas, horror. cuentavientes. Por eso, clases de medicina aquí todas las semanas, para que todos estemos más informados. Y si ustedes tienen hijos de que, oye, mi hija le duele muchísimo el estómago y no la atinan, o sea, a donde tengan que ir y con quien tengan que ir y a quien tengan que buscar, pero no dejen las cosas así nada más porque sí. Y si tienen un dolor, de veras chéquenselo, porque luego es demasiado tarde. Venga. 11:29 de la mañana en W Radio, hasta ya molesta. Ya fíjate. molesta, Ya cómo no. molesta. Vámonos. Ya disgustada. Ceci Suárez es en the house. Vamos a hablarles de una nueva obra de teatro, Testosterona, escrita por Sabina Berman, y Ceci Suárez nos va a platicar. Y luego Mario Guerra está con nosotros. Cómo desenredar el pensamiento y ser feliz y dejar de tener changos en la cabeza y en la nuca y dejar de complicarnos la existencia. De eso vamos a hablar regresando del corte antes de la 1 de la tarde en W Radio. Este mes, en Revista MOA, The Digital Love Issue. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida y aprende cómo usar la tecnología a tu favor para que no seas el sobrino quedado. Además, les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock. Porque eres adicto al amor y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz. Sobrevive el mundo de apps y WhatsApp con el Digital Love Issue 3.0 de Revista MOA. Una revista de Marta de Baile.